y no pueden acceder a pagar ciertos servicios extraescolares para sus niños. Los objetivos serían, viendo lo que hemos visto, sería favorecer el desarrollo de las habilidades sociales en los niños mediante el desarrollo de la sensibilidad de la empatía, el que aprendan a gestionar las emociones y a expresarlas y favorecer la relación con los otros niños y con los demás. Por otro lado, estimular el desarrollo cognitivo y motriz, que tenga aumentar la capacidad de concentración y de atención, el favorecer el dominio del cuerpo y educar el oído. En la metodología, al ser un taller, las características que tiene, yo lo he enfocado desde un punto de vista un poco híbrido. Va a tener influencias de diferentes ámbitos. En cuanto a la escuela, tiene un enfoque desde el punto de vista de la escuela nueva, en cuanto a que el niño va a tener un papel activo y participativo, y de la escuela inclusiva, en cuanto a que es un proyecto que no puede dejar a ningún niño atrás. Precisamente lo que quiere es incorporar a niños que tienen riesgos de exclusión social. Las corrientes pedagógicas que han influido más, sobre todo el constructivismo, porque venimos de Ausubel, y el constructivismo en general porque venimos de un aprendizaje, tenemos en cuenta el aprendizaje significativo. Vamos a tener en cuenta desde qué punto parten los niños, qué aprendizajes tienen adquiridos anteriormente, para ir construyendo nuevos aprendizajes a partir de ahí. Luego, el constructivismo social de Vygotsky, porque la interacción entre los niños va a ser muy importante para que desarrollen sus habilidades sociales. Y en cuanto a en el apartado de utilización de instrumentos, vamos a utilizar sobre todo instrumentos de percusión teniendo en cuenta la metodología de Karol, que trabajará con eso, con instrumentos de percusión, y trabajaremos con la voz y con el cuerpo también. En cuanto a la estrategia pedagógica, es un taller. Entonces, una de ellas principales será el taller en el cual habrá unos recursos y unas actividades programadas que con la intención de llegar a unos objetivos en concreto. Dentro de las actividades también se trabajará a través del juego, muy importante que sea lúdico, y también se trabajará la estrategia de los agrupamientos flexibles. Quiero decir que los niños también se podrán dividir en grupos dependiendo del nivel de adquisición de conocimientos que vayan teniendo. Se podrán trabajar por grupos heterogéneos, en los que unos puedan enseñar a otros, o homogéneos para poder trabajar individualmente las necesidades de cada uno. Así se irá viendo. En cuanto a principios pedagógicos, el enfoque globalizador, porque vamos a utilizar la música para desarrollar diferentes capacidades de los niños, desde el punto de vista desde el área cognitiva, por ejemplo, a partir de la educación del oído, el desarrollo de la concentración y la atención, o a la parte motriz, a partir del desarrollo, pues eso, del área corporal, mediante, por ejemplo, el baile y el juego. Eh, Dentro del enfoque valorizado podríamos añadir el aprendizaje significativo. Volvemos a lo de antes. Tendrá que ser. Los conocimientos partirán desde conocimientos previos que tengan los niños, pero además desde un enfoque, desde aspectos que sean familiares para ellos. Me explico. Por ejemplo, pondremos músicas para trabajar, pero serán músicas de sus lugares de origen. Y si podemos, hablaremos con la familia si saben de alguna canción infantil de sus países para trabajarla también, para que sea familiar para ellos. El principio de interés, el taller va a constar de 4 sesiones diferentes, y cada sesión está dividida en 5 actividades. Hay una actividad a la entrada de saludo y una actividad de salida de despedida, que será una canción de unos 5 minutos. Y 3 actividades en medio, donde aunque será un poco híbrido, se trabajará por un lado en la motricidad, ¿no? En la parte de desarrollo motriz, y por otro lado más el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces, de las actividades. Y una tercera actividad que será una actividad de relajación en cuanto a gestión de emociones, y bueno, una vez hechas las actividades, para que los niños se tranquilicen y se relajen y salgan en un buen estado de bienestar. En cuanto al aprendizaje cooperativo, mediante las conductas que tenga el educador con los niños, mediante la forma en la que trabajen entre ellos, se estimulará la cooperación. Un ejemplo, por ejemplo, será una actividad que será la actividad de los círculos cooperativos. Se pondrá una música y habrá un círculo para cada 6 niños, habrá 10 círculos. Y se pondrán los niños a bailar, y cuando se pare la música se pondrán dentro de los círculos. Poco a poco se irá quitando un círculo del suelo. Y los niños tendrán suficiente espacio el círculo, lo suficientemente grande para que se vayan incorporando niños. Los niños tendrán que arreglárselas para que cada vez
puedan acoger a algún niño dentro. Ningún niño se puede quedar sin círculo y se irán quitando círculos poco a poco. Así tienen que colaborar entre ellos, cooperar para un beneficio común. Y es decir, y una vez que se pierda, si se pierde, perderán todos. Y si ganan, ganan todos. Promoviendo el trabajo cooperativo en un beneficio común. La colaboración con las familias se ha pensado en, además del taller, que será 2 días a semana, martes y jueves, en 2 grupos de 10 niños, que se trabajará a diferentes horas. También una vez al mes, el taller es trimestral. Se quedará con las familias para hacer una fiesta en el centro cívico. Se promoverá que traigan a las familias comidas o que las hagan en el mismo centro, mejor traídas quizá, para comidas tradicionales de sus lugares y si quieren alguna foto de sus lugares de origen para mostrar a las demás familias los lugares de los que son y enseñarles su cultura, ¿no? Y durante ese día se pondrá música de los diferentes lugares, se hará una comida en común y los niños tendrán el espacio libre del centro cívico, la pista para, a lo mejor se puede realizar alguna actividad dirigida, pero si no que tengan juego libre para poder jugar entre ellos. Promoviendo la colaboración entre las familias, que se conozcan entre ellas y que se cree un buen ambiente, pues esto beneficiará positivamente a los niños. Los temas transversales se trabajará mediante la actitud, mediante la gama de músicas que vamos a utilizar, la diversidad cultural, mediante la manera en la que el educador se dirija a los niños, cómo solucionar los conflictos, la capacidad de escucha, la sensibilidad que tenga, los valores que implique. Todo esto se va a desarrollar como un tema transversal a medida que se van haciendo las actividades. Y será muy importante el papel del educador porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Hay que predicar, es muy importante predicar con ejemplo. En cuanto a la atención a la diversidad, cada semana habrá un familiar, se hablará con la familia para que haya otro adulto que apoye al educador. Entonces, si hay algún niño que se queda rezagado, como el niño que tiene un TDA leve, por alguna circunstancia, habrá uno de los 2 adultos que le ayudará. Y si no, si hay más de un niño, se podrá trabajar, pues como hemos dicho antes, por grupos homogéneos o con diferentes niveles, por ejemplo, para trabajar a diferentes ritmos. Adaptándonos siempre será importante adaptarnos al ritmo de aprendizaje de los niños. Pues ya he dicho un poco la actitud del educador. Bueno, en cuanto a los vínculos, el vínculo afectivo con los niños es muy importante porque es la manera de transmitir el conocimiento. Quería recalcar de que a medida que se vaya enseñando a los niños, si por ejemplo se le enseña un ritmo percusivo, se le explicará si ha aprendido un ritmo más complicado, se le explicará que parte de un ritmo anterior, se les explicará. La idea es poquito a poco y a su nivel que los niños aprendan a aprenden de cómo se elabora el conocimiento poquito a poco. Y el educador enseñará actividad mediante la observación, la mostrará y los niños aprenderán mediante la observación y la experimentación. Él explicará la actividad, la realizará y luego hará que los niños la realicen. El taller, bueno, ya he especificado que será 2 días a la semana, habrá 4 sesiones diferentes para que sea variado. Y bueno, aquí tenemos el grupo de actividades que se realizarán y como hemos dicho habrá 5 actividades que serán flexibles y siempre buscando el dinamismo precisamente para mantener la atención de los niños. La clase siempre tiene que ser lúdica y mantener la atención de los niños. Entonces la idea es tener bastantes recursos bastantes actividades para trabajar y que sea variado e interesante siempre para ellos. Y en caso de que no sea se tendrá que cambiar. Los recursos, pues bueno, trabajará un adulto con el educador, lo necesario en cuanto a instrumentos, la sala tendrá espacio suficiente y la difusión será mediante boca a boca, carteles en el barrio y teniendo muy en cuenta de gastar el mínimo de dinero posible porque es un presupuesto público y la actividad será gratuita y hay que gestionar de manera eficiente todo lo que es el dinero público. En cuanto a la evaluación inicial será mediante la entrevista a familias, los niños que van al colegio pues se hablará con los colegios para saber qué niveles tienen y la observación que haga el propio educador. La evaluación se hará continua, es decir, habrá una evaluación continua en la que habrá unas tablas individuales y grupales de los niños para poner los datos que consideren necesarios y se evaluará si se han conseguido los objetivos que habíamos especificado en un principio. Las conclusiones es que mediante la música, sí, los niños van a mejorar en cuanto a los aspectos de motricidad, en cuanto a las emociones, a la sugestión de las emociones, en la atención, se verán mejoras, demos por hecho que se van a ver mejoras en todos los aspectos de la convivencia, y se propone
que el proyecto se continúe más adelante, incluyendo un día más a la semana que se podría trabajar, y se está trabajando 2 días, se trabajaría un día más con aquellos niños que tengan algunas áreas más en específico en las que estén un poco más, que les cueste más de desarrollar. Entonces a lo mejor se pillaría un grupo y se trabajaría más en concreto con esos niños. Entonces emplearlo incluso un día más a la semana. Y por último, comentar como una reflexión final, decía Nelson Mandela de que no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. Muchas gracias por su atención.